Buenas noches, esto es Zona Franca y yo soy Daniel Pacheco. Para ser un presidente sin gobierno, Juan Guaidó ha logrado incumplir promesas casi tan bien como cualquier otro presidente con palacio, país, presupuesto y ejército. Desde su proclamación en enero de este año, Guaidó ha estado a horas de lograr que se termine la usurpación de Nicolás Maduro, como le dicen ellos. Y para este punto ya vamos como 3.000 horas y contando. El primer gran papelón del presidente interino llegó en febrero. Guaidó le aseguró a Iván Duque y a Sebastián Piñera de Chile que el ingreso de la famosa ayuda humanitaria el día del concierto desencadenaría un rompimiento de la cadena de mando en el ejército tan grande que Maduro se caería. Y eso entusiasmó mucho a Iván Duque, tanto que hasta hubo comparaciones con la caída del muro de Berlín ese día. Al día siguiente, todo fue caos, no había estrategia para llevar la ayuda humanitaria, las Fuerzas Armadas, salvo unos cientos de soldados rasos, estuvieron firmes con la revolución bolivariana y Guaidó logró avergonzar a sus dos aliados principales, a Piñera y a Duque. El segundo gran papelón fue este martes 30 de abril. A las 5 de la mañana Guaidó era el liberador de Leopoldo López y juntos terminarían con la usurpación. Al final de la tarde, sin embargo, sin pueblo y sin ruptura del gobierno chavista, los dos terminaron convertidos en refugiados en una embajada. Al final de la jornada de esta semana, en un país con dos presidentes, creo que el más debilitado terminó siendo Juan Guaidó. Y esto no tiene que ver solamente con la inexperiencia del joven Juan, tiene que ver con la dificultad de armar una estrategia efectiva para generar un cambio de régimen cuando al otro lado hay experimentados políticos y operadores del poder, en el chavismo, los cubanos, los rusos. Y tiene que ver con una ya probada ingenuidad de parte del otro lado, en Estados Unidos, acá en Colombia, en el Grupo de Lima. Mientras tanto, las horas siguen pasando. Aquí arranca Zona Franca. Y me acompañan esta noche para tratar de entender un poco de lo que está pasando con toda la información limitada que tenemos de lo que sucede en Venezuela. Personas que hablan desde lados bastante distintos. Laura Gil es internacionalista, tiene bastante experiencia en el tema de las relaciones internacionales. Es la editora de La Línea del Medio, un medio de internet político, ¿cierto, Laura? Pues de opinión. De opinión. Sí. ¿Qué más? Buenas noches. Gracias por estar por acá. A todos. Me acompaña esta noche Germán Ferrer, es exdiputado. Germán Ferrer tiene una gran historia, es exdiputado chavista, es uno de los fundadores del Partido Socialista Unido de Venezuela, es perseguido por el régimen de Nicolás Maduro, salió junto a su esposa Luisa Ortega, la exfiscal de ese país, con un morral. Y está aquí en Colombia hace más de un año. Germán, gracias por estar acá. Gracias, Daniel, a ti por la invitación. ¿Cómo lo ha tratado el frío? No, excelente. Nos gusta la ciudad y el frío también. Raúl Gallegos, ya lo conocen, ha estado por acá, es periodista, es economista, trabajó con el Intelligence Unit del Economist, fue corresponsal en Venezuela del Wall Street Journal, es autor del libro ¿Cuándo se jodió Venezuela? Hace rato, Raúl. Gracias por la invitación de nuevo. A ver, y yo decía cómo tratar, todo el mundo quiere saber qué va a pasar, ¿cierto? Pero cualquier persona que le diga a alguien qué va a pasar en Venezuela está diciendo mentiras. Sí, yo creo que Sí. No, yo creo que, digamos, lo que han mostrado los desarrollos en Venezuela es que los analistas nos hemos equivocado sistemáticamente. O sea, Venezuela ha desafiado los paradigmas de la transición y aquí hay que, digamos, empezar a pensar por qué este régimen es tan resiliente. Y entonces, si no vamos a saber qué va a pasar, ojalá podamos tener una buena idea, Germán, de qué está pasando y de qué fue lo que pasó este pasado 30 de abril. Un día en el que amanecimos con Leopoldo López por fuera de su casa. Él estaba detenido, tenía casa por cárcel, y lo había liberado Juan Guaidó, el presidente proclamado por la Asamblea Nacional de los Venezolanos. Así se mostraron en las calles de Caracas. Le hablamos a las Fuerzas Armadas. Y hoy nos queda claro que las Fuerzas Armadas están con el pueblo de Venezuela y
nos mantenemos aquí y convoquen a todos que se vengan acá a Altamira en este momento. Operación Libertad comenzó. Y de nuevo un sentido de inminencia en Venezuela. Obviamente aquí los medios colombianos empezaron a volver a mandar a los corresponsales que han ido a cubrir posibles cambios de régimen desde, yo creo que el año... ¿Cuándo empezamos a mandar corresponsales al posible cambio de régimen? Como hace 10 años, Daniel. Pero desde que Iván Duque asumió el poder, nos anuncian casi todas las semanas que ya casi. Y entonces, ese era el sentimiento por la mañana, pero después habló el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, y parece que se acallaron los rumores de ruptura dentro de las Fuerzas Armadas. Rechazamos también esa maniobra de campaña psicológica contra Venezuela. Así pues que el llamado al pueblo de Venezuela es a la calma, a la sensatez. No hay ninguna situación que ponga en peligro la institucionalidad y la democracia en Venezuela en este momento. Ese intento burdo, ese intento inútil que acaban de hacer nuevamente algunos compañeros captados por la ultraderecha venezolana, bueno, han hecho el ridículo nuevamente y esto nos va a fortalecer. Y entonces, ahora estamos como estamos, diputado. ¿En qué estamos? O sea, ¿qué fue lo que pasó este 30 de abril que es diferente? No, yo creo que eso va a ser recurrente, sin duda alguna, toda esta situación que recién vimos el día 30, ¿no? Porque eso obedece a que, sin duda, la Fuerza Armada Venezolana, que es lo único que mantiene a Maduro en el poder, sin duda está fracturada. Si nos ponemos a analizar, por ejemplo, los llamados que ha hecho Maduro, ha hecho Nicolás o ha hecho Diosdado, a defender el palacio, a defender la institución, la tiranía que tienen en este momento, no han llamado a la Fuerza Armada, han llamado a los colectivos a defender sus posiciones. Quiere decir que hay una gran crisis a nivel, bueno, en todo el país, pero en todas las instituciones y fundamentalmente en la Fuerza Armada. Vemos por eso pues que cada día hay pronunciamientos militares recurrentes, porque verdaderamente está desestructurada, como todas las instituciones, también la Fuerza Armada. Y no nos extraña que en cualquier momento haya otro pronunciamiento, porque eso es ya la dinámica recurrente que hay en Venezuela. Pero, a ver, y Raúl, pero de labios para afuera, al menos los militares, es importante lo que usted señala, no estuvieron en las calles reprimiendo como las manifestaciones, pero... Mira, o sea, hemos visto esta semana cosas muy interesantes. Y de hecho hay un video de Vladimir Padrino que no sacaste, que es donde dice, nos están tratando de comprar, hablando de Estados Unidos, y la cara de Maduro es bastante indicativa, digamos, y que está diciendo, ¿no? Me pareció muy interesante. Sin embargo, sí estamos viendo que por primera vez la oposición tiene a gente con armas en la calle en el momento de comenzar una protesta, que eso dice mucho. Y también tienes tú a Leopoldo López caminando por la vida, se salió, obviamente ha habido, digamos, connivencia o apoyo de parte de elementos de las fuerzas de seguridad y de las fuerzas de inteligencia, ¿no? Entonces yo creo que sin duda eso te da una idea de que la solidez y tú sabes cuál ha sido mi posición por mucho tiempo, de que este es un régimen casi criminal, que usa el garrote y la zanahoria para mantener a la gente bajo control, y le ha servido muchísimo tiempo, sí, ¿no? Sin embargo, hay que ver que lo que se ha visto esta semana es para la oposición hasta cierto punto un logro, ¿no? O sea, eso sin duda no se le puede restar. ¿Y cuál es el logro? Bueno, el haber sacado gente, el haber sacado tenido gente armada a la sí, hora de comenzar la protesta. Es cierto que al final no se llegó a nada, estoy de acuerdo que no se llegó a nada, y yo soy el primero que siempre he dicho que esto siempre dicen que ya se va a acabar y no se acaba, pero eso muestra cierto nivel de debilidad que no habíamos visto antes. Tú ves a un Maduro que sale en televisión y le dice a la gente que engañaron a los señores de la Guardia Nacional, que engañaron a la gente del SEBIN, del DGCIN, y es como, a ver, pero
¿qué control tienen entonces ustedes y los cubanos que supuestamente los están asesorando durante tanto tiempo si alguien puede engañar a gente de la Guardia Nacional y llevársela para una protesta? O sea, a ver, ¿qué es esto entonces? ¿Me entiendes? O sea, tomando la palabra de Maduro, o sea, asumiendo que está diciendo la verdad, ¿no? Entonces, eso te dice mucho, creo. No quiere decir de que esto ya se acabó, que ya se cayó, etcétera, etcétera, no, pero sí te muestra que ha habido cierto resquebrajamiento, si se quiere, mayor de lo que uno se esperaba. Digamos. A ver, sí. Digamos, a mí me da pena como dice, que entre dos venezolanos que por supuesto tienen todo el bagaje, la información Raúl es de su salvadoreño, pero es que... Perdón. Quisiera, Pensé, de corazón. Perdón, pensé que eras venezolano. Yo decía, sí, ese acento no me... Pero, digamos, yo no veo cómo se le puede poner algo bonito a lo que vimos el 30 de abril. O sea, yo creo que fue un fracaso. Fue un fracaso porque se le había apostado a un levantamiento militar como la única manera de lograr, de tratar de forzar una transición. Y no se logró. El cuento de la Operación Libertad venía desde hace meses. Exacto. Entonces, y no se logró. O sea, aquí en Colombia el discurso es, no hay necesidad de intervención militar porque van a ser los militares que se van a levantar. Se hizo la operación de levantamiento y en la tarde del 30 de abril estaban Juan Guaidó y Leopoldo López solo. Y yo creo que debo aquí traer las palabras de Rocío San Miguel, que es una de las analistas militar, digamos, sobre la vida militar en Venezuela, quizás la más importante. Rocío San Miguel dice, esto es un retroceso, porque este fracaso significa que volver a intentar el levantamiento va a ser sumamente difícil. Se hizo de forma apresurada, se hizo sin contar la gente, sin tener la gente, y yo creo que esa negociación de la cual hablaba Raúl, que en efecto parece que sí se había dado, ¿quién más va a negociar ahora después de esto? ¿Quién va a negociar ahora? Porque el miedo también es un factor que cuenta. Es muy importante. Entonces yo la verdad es que no veo cómo ponerle la cosa bonita a esto. Les voy a poner porque aquí en todo este evento del 30 hubo también unas declaraciones muy interesantes de funcionarios de Estados Unidos y de altos funcionarios de Estados Unidos. Habló John Bolton, que es el director del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, y el secretario de Estado Pompeo. Y ellos sugirieron que había una estrategia que había fracasado. Podría ser una estrategia simplemente mencionarlo, pero estas son las palabras que utilizaron. It's understanding that he was ready to go. He'd made a decision that we've been urging him to make for quite some time, and then he was diverted from that action by the Russians. Key figures like the defense minister, the chief judge of the Supreme Court, the head of the Presidential Guard have been outed as people dealing with the opposition. I think Maduro is now surrounded by scorpions in a bottle, and it's only a matter of time. Maduro está rodeado de escorpiones en una botella, son las palabras de Bolton, muy gráfico, pero escorpiones que finalmente no lo picaron. No lo picaron, sino no lo maltratan mucho, parece. Sin embargo, evidentemente que ahí lo que hay es un gobierno, un desgobierno, pues, un estado forajido, que es lo que tenemos en Venezuela, donde nadie tiene confianza en nadie. Eso es una cuestión que es evidente. Y lo que esto va a generar es mucho más desconfianza. A Maduro vimos como recientemente una imagen donde Padrino habla de que los quieren comprar. O sea, y eso es precisamente lo que están diciendo en Bolton y Leo Evans, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va a ser la cosa. Pues. Es decir, el deterioro ya, para mí, es irreversible la situación en Venezuela y vamos sin duda alguna, en cualquier momento, eso es impredecible sin duda alguna, que haya, vamos a decir qué día va a ser, pero sin duda que lo que hemos visto y cómo se está comportando el gobierno nos dice que Venezuela en pronto deberemos tener un cambio definitivo de gobierno. Y aquí hay algo nuevo y es que por primera vez se habla de vínculos entre miembros de la oposición. El Wall Street Journal lo reportó también, además de estas declaraciones de los gringos, que había miembros de la oposición. Me imagino que Guaidó, que estaba hablando con personas dentro del chavismo. Y le hace uno pensar que la estrategia, que puede haber una estrategia de transición que no significa el fin del chavismo definitivamente, sino el fin del madurismo, en cambio.
Yo creo que sí. ¿Qué nos garantiza a nosotros que el éxito? Es la unión de todas las fuerzas en función de un objetivo fundamental, que es salir del régimen de Nicolás Maduro. Un régimen delincuencial, y por eso yo creo que es la debilidad más grande que tiene ante el mundo, que es un régimen, bueno, forajido, decíamos, ¿no? Y hay un detalle bien importante. El que era el jefe de la policía política del SEBIN, bueno, desertó en esta jornada, ¿no? Sí, correcto. Y eso es importante, eso es un síntoma bien importante de cómo están las cosas a lo interno del país. Es decir, desde el punto de vista de los cuerpos represivos y de los órganos militares, ¿no? Sobre este sentido de inminencia, Javier Moreno, un tuitero que tiene el hashtag de infrahumano, tiene un reloj contando las horas desde que el presidente Iván Duque dijo que faltaban horas para que se acabara el régimen de Nicolás Maduro. Y ahí van. Han pasado más de 2.165 horas desde que Iván Duque dijo que la dictadura de Nicolás Maduro le quedaban horas. Pero tendría que haber hecho eso. Son varias horas, pero son horas, ¿no? O sea, al final... pero bueno, entonces más allá de que van a ser tal vez muchas horas más las que falten, se empieza a dibujar aquí una transición que no es tal vez la transición imaginada por muchas personas en Colombia, en las que se va a restablecer una democracia totalmente nueva y todos los que son malos se van a ir y van a llegar los que son buenos, sino que va a haber una transición, una mezcla de todo. Es que ese es el tema. Cuando la gente habla de transición, se imaginan un gobierno de Leopoldo López, de Guaidó, etcétera, etcétera, ¿no? María Corina Machado, incluso, etcétera. Pero en realidad la situación en el terreno y dándote cuenta de quiénes son los que realmente ejercen el poder en este momento, y el hecho de que tienen el apoyo de Rusia, China, etcétera, una negociación de muy alto nivel en la que tienes a grandes poderes internacionales negociando para ver qué es lo que pasa en Venezuela, quiere decir que eventualmente puede haber un gobierno ahí de consenso que no va a dejar contento a nadie. O sea, puede ser un gobierno incluso chavista light, con gente de la oposición que le hace el juego a los chavistas, ¿no? Hay mucha gente de la oposición que, no voy a decir nombres, pero que se le acusa de hacerle el juego al chavismo en elecciones, etc. Y con eso el gobierno de Estados Unidos y otros pueden decir, bueno, aquí hay un gobierno de consenso, venga, me lavo las manos. Gané. Exacto. Y al haber sacado a Maduro, igual no te resuelve el problema. Yo lo que creo es que hubo un error estratégico de Estados Unidos cuando hicieron las declaraciones que acabas de mostrar, las de John Bolton, donde da los nombres de con quienes se estaba hablando. ¿Por qué creo eso? Creo que es evidente que había una negociación para que Maduro se fuera. O sea, no estaban cañando los gringos. No, yo no creo que estuvieran cañando. Yo creo que todo indica de que sí había conversaciones. Es más, Leopoldo López en las declaraciones de esta tarde, hace un ratito, dijo que él mismo había estado hablando con militares. Si uno combina la información que ha revelado el Washington Post y la que ha revelado Bloomberg, el levantamiento militar estaba planeado para el 1 de mayo, no para el 30 de abril. Maduro se enteró y Juan Guaidó se vio obligado a, adelantar la fecha. Y según Bloomberg, no estaba planeado que Leopoldo fuera el que liderara, esta cuestión, apareciendo que finalmente es Juan Guaidó que le cede a Leopoldo ese espacio. Y esto es muy importante porque ya hay enfrentamientos, ya hay celos entre Leopoldo y Juan Guaidó. Fíjate que Juan Guaidó llega por accidente, se encontró con una presidencia y ha sabido crecer en el puesto. O sea, es un hombre que ha sorprendido, pero no era el primero de confianza de Guaidó, me corregirás, pero de Leopoldo. Leopoldo, su persona de confianza era Freddy Guevara, que está en la Embajada de Chile hace año y medio. Está bien informado. Bueno, entonces parece que a los círculos maduristas esa negociación en la que le habían prometido que Leopoldo no iba a ser la figura de la transición, porque veían a Leopoldo como un radical, como uno... Leopoldo participó en el golpe del 2002. Exacto, lo veían como que haberlo delante de Guaidó dio marcha atrás, en esa negociación. Se pueden haber sumado una cantidad de cosas, pero lo que yo digo es...
Estados Unidos, al poner las cartas sobre la mesa, en eso que has mostrado hoy, cerró Sí. la puerta para que se pueda volver a hacer, ¿me entiendes? Entonces ahora estamos en un escenario en el que francamente cualquiera de las alternativas es mala. Vamos a ver qué sigue ahora. Me corrige Raúl que Leopoldo López no participó en el golpe del 2000. No, él lideró toda una serie de protestas y se le acusó de incitación a la violencia, etc. Ya, perfecto. Me voy a la pausa. Cuando regresemos, ahora es Juan Guaidó, Leopoldo López. Guaidó hoy no apareció. Habló fue Leopoldo López desde la Embajada de España. ¿Y qué sigue ahora para adelante? Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:27 de la noche. Estamos en directo esta noche desde Bogotá, hablando sobre lo que sucede en Venezuela. El día después del 30 fueron las marchas del 1 de mayo y esas marchas fueron lideradas en la calle por Juan Guaidó. Así habló el presidente interino desde las calles de Caracas. En este espíritu de que inicia el proceso definitivo de la Operación Libertad, hay que mantenerse en las calles. Hay que continuar hasta lograrlo. Así que mañana vamos a acompañar la propuesta que nos hicieron de paros escalonados hasta lograr la huelga general. Queremos insistir en que toda la Fuerza Armada se manifieste conjuntamente. Pero ahora hay otra figura en la oposición venezolana que está hablando en medios de comunicación, que está tomando una posición de liderazgo. Se llama Leopoldo López. Tal vez se acuerdan de él. Él estaba preso, después salió a detención domiciliaria y hoy está en la Embajada de España. Esto fue lo que dijo desde la Embajada de España, porque no puede salir porque el Tribunal Supremo de Justicia le sacó una orden de captura. Quiero dejar esto muy claro, por favor. Eso no fue lo que ocurrió el día 30 de abril. El día 30 de abril, un grupo de venezolanas y venezolanos uniformados decidieron cumplir con su responsabilidad constitucional establecida en el artículo 333, que dice claramente: todo venezolano, investido o no de autoridad, uniformado o no, tendrá la responsabilidad y el deber de contribuir para la restitución del orden constitucional. Y entonces, ¿quién lidera hoy la oposición venezolana, diputado? Yo creo que hay varios liderazgos, ¿no?, en la oposición. No hay un liderazgo claro porque hay muchos factores que están en juego. Están los tradicionales y está, bueno, el Guaidó en este momento, que es evidentemente una figura que ha tomado un carisma, con su carisma ha tomado posiciones importantes dentro de lo que es el liderazgo en Venezuela. Pero evidentemente que Leopoldo, sin duda, pues tiene una historia de luchas que lo posicionan, pues ya le dan un puesto en las luchas contra la dictadura, como están otros líderes, pues también de la oposición. Y bueno, esperemos que lo importante es que nos unamos todos, de todos los sectores, de todos los factores, los que venimos ya de lo que fue el chavismo, lo que han sido las instituciones, porque en Venezuela hay que reinstitucionalizar al país, que están jugando lo que es el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, lo que es la Fiscalía en el exilio, la Fiscal General, que juegan un papel muy importante. Pero entonces, antes de lo del 30, estaba la impresión, y los que vemos con más distancia desde afuera, que había un solo líder de la oposición y ese era Juan Guaidó. Ahora tenemos a dos. Y no sabemos si esa multiplicación es también una división en la oposición venezolana. No necesariamente, porque yo creo que el pueblo es quien decide en última instancia a quién sigue, ¿no? Y yo creo que, bueno, Guaidó en este momento es indiscutiblemente el líder que está llevando adelante las luchas en el país, sin duda alguna. Sí. Puedo saltar un poco. Sí, una pregunta que me llamó la atención, porque usted dice que en este momento la idea es que se una a todo el mundo y sin duda para que haya algún tipo de cambio, pues eso es indispensable. Es indispensable, ¿no? Pero la pregunta es luego del día D, ¿qué tipo de gobierno habría? Porque uno tiene que la oposición actual bajo Guaidó, muy poca gente se sentaría con alguien del chavismo, por muy moderado que sea el chavista, a tratar de armar algo, ¿no? Mira, o sea, la Constitución es clara en este sentido. Guaidó, como presidente de la Asamblea Nacional, está llamado a hacer el llamado a las elecciones. O sea, solamente se está esperando lo que Guaidó ha dicho en muchas oportunidades, el cese de la usurpación, para nombrar en un mes, llamar a elecciones.
¿verdad? Pero como todo eso es un manejo político, siempre eso tiene un componente político fundamental, bueno, hay quien establece o dice que lo que debe haber es un gobierno de transición, una junta de gobierno que agrupe, donde se sientan representados todos los venezolanos. Y que con eso haríamos posible la gobernabilidad del país. Porque en este momento, una persona que por las circunstancias que sea, quiera asumir solo la conducción del país, va a tener en contra todos los factores. Por eso que es importante esa unidad que estamos llamando. Pues yo creo que es muy diferente, ¿no? El día D va a depender de cómo se llega al día D. Si se llega a través de una negociación, como se estaba planeando, es evidente que va a haber una presencia del chavismo, porque una negociación tiene que asegurar que la parte, digamos, que se va deja algo. O sea, entonces, en ese caso de presencia, si hay un levantamiento militar que los saca del poder sin negociación, es evidente que no va a haber una presencia del chavismo que puede darle estabilidad al país. Creo yo que en el gobierno de transición haya en efecto una presencia, porque algo de apoyo, por minoritario que sea, igual tiene, por minoritario. O sea, es evidente que cada día es más impopular y que la gente cada día sufre más este gobierno, pero algo tiene, y a mí me parece que sería un grave error hacer tabula rasa y volver a los 90. Pero es que por eso es que estamos viendo la dinámica que estamos viendo en este momento. Esto, a grandes rasgos, ya es una negociación. O sea, lo que está haciendo cada lado es tratar de parecer más fuerte de lo que es o menos débil de lo que es, precisamente para que cuando lleguen las altas conversaciones, este lado pueda decir, no, yo no solo quiero una representación, cuidado, yo quiero esto y aquello también. Claro, y creo que es importante reparar en que nos hemos alejado de la discusión que tuvimos en febrero, después de febrero, sobre el tema de la intervención militar. Hoy pocas personas están hablando de una intervención militar. El apetito en Estados Unidos de una intervención militar parece haber sido nada más un antojo, digamos. Germán. Uy, yo no estoy de acuerdo, pero bueno. No, porque aquí lo hablamos, ¿te acuerdas? Sí, cuando claro, armamos todo pero un yo caso... me sostengo, sigo creyendo en lo, perdón, la hablaste a Germán, pero yo no estoy de acuerdo pero con entonces esa te la devuelvo a ti, presentación. porque aquí en este programa, me acuerdo, armamos todo un caso con el tema de la ayuda humanitaria, de la crisis humanitaria, en el cual iba apareciendo cada vez más claro que estaban tratando de conformar como todos los argumentos para que en el derecho internacional... Claro, yo creo que los argumentos se siguen, digamos, los argumentos siguen estando allá. Siguen estando ahí, 55 personas han muerto en medio de las protestas desde que comenzó el año. La responsabilidad de proteger sigue siendo una discusión que está en la mesa, hoy se planteó en el Consejo Permanente de la OEA. Estados Unidos han salido comandantes de fuerza a decir estamos listos para salir cuando nos den la orden, eso pues está hoy en el Washington Post. Bolton sigue diciendo todo está sobre la mesa y yo te digo porque yo creo que todo sigue Bolton por la dijo mesa. que había 20.000 cubanos con una intervención. El tema es que Venezuela, la crisis venezolana está completamente internacionalizada hoy. Hay presencia rusa, pero también hay un Estados Unidos que dice no vamos a permitir que un país del hemisferio occidental caiga en manos de los rusos. Eso lo dijo John Bolton hoy. Sí, entonces, con la doctrina Monroe. Exacto, la doctrina Monroe está de vuelta, por eso seguimos hablando de la doctrina Monroe. Entonces, lo que yo creo es que es evidente que nos está planteando para mañana una intervención, pero no me la descartes así de la mesa, total. Porque te digo una cosa, tal como van las cosas, yo no veo otra salida. Cuando tú hablabas de las alternativas y de cómo se posicionaban para negociar, les digo, lo que hay es un empate negativo y un empate negativo puede durar muchísimo tiempo. Ya parece lejano el tiempo cuando John Kerry declaró muerta la doctrina Monroe. Sí. Pero de todas formas yo ese tiempo no lo veo tan extenso, porque es que las mismas condiciones naturales en Venezuela, de la situación económica, política, es imposible que permita que eso se extienda en el tiempo. En Venezuela en cualquier momento hay un colapso eléctrico, o sea, en Venezuela en cualquier momento se cae, se apaga Venezuela. Y en esa situación, ¿qué va a pasar? Es decir, no hay agua, no hay electricidad, la inseguridad es brutal, no hay comida, no hay medicina.
Pero en el año 92, cuando Rusia le quitó los subsidios a Cuba, Exacto, le quiero periodo contar especial. que había una crisis energética, estaban todos a la oscura, estaban con muchísima hambre. O sea, Pero y no yo es me el acuerdo. caso venezolano. Pero, digamos, yo entiendo que hay diferencias. Lo que quisiera decirle, diputado, es que en el año 92, más de uno salió a decir, es el fin de Castro, ya no más Castro. Y Castro sobrevivió. Yo me temo, y yo no quisiera que lo descartaran como una posibilidad, es que terminemos con una Cuba continental al lado. Bueno, tú lo has dicho, ¿no? Yo creo que incluso si eso va en esa dirección, los Estados Unidos están ya diciendo Venezuela es absolutamente distinto a Cuba desde todo punto de vista. Desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista de la riqueza, desde el punto de vista de la influencia que tiene a nivel continental. Entonces, pienso que eso plantearía las cosas en otra dimensión. Aun cuando yo te digo, estoy absolutamente convencido, los rusos no son capaces de venir a hacer una intervención en Venezuela. No. Es imposible porque no tienen fuerza, no tienen músculo económico, pues tienen un músculo militar importante, pero es imposible que ellos puedan estar aquí en la Pero un región. escenario de guerra prolongada, de guerra de guerrillas en Venezuela, un escenario al cual los Estados Unidos le tienen mucho miedo, sí sería un disuasor, digamos. Pero para eso se necesita gente que esté dispuesta a agarrar el fusil del lado de la oposición y nadie está en esas circunstancias. Para Estados Unidos lo disuasorio sería... del lado del oficialismo, perdón, digamos. Del oficialismo lo disuasorio es que tienes a las Fuerzas Armadas, a la Guardia Nacional, a los colectivos, al ELN metido allá adentro, en fin, o sea, es un avispero lo que se puede armar ahí el día de que Estados Unidos decida Claro, llegar pero ¿qué a hace meterse. Estados Unidos cuando no quiere intervenir? No, claro, o sea... Arma a los otros, ¿verdad? Arma a las Sí, pero oposiciones. necesitas a esos otros, a eso me refería yo al comienzo. O sea, si tú vas a armar a alguien, ¿quién en Venezuela está listo para decir yo agarro un fusil y me voy a la montaña? Hasta el momento, nadie. Ese es el problema, del lado de la oposición, ¿no? Entonces, ese es el problema de la oposición. O sea, tú, para poder armar a alguien, necesitas a alguien que tenga la capacidad, el conocimiento, etcétera, de hacer ese trabajo, ¿no? Pero hay que contar con algo. Mira, la Fuerza Armada en este momento lo que está es muy presionada, ¿no? Pero yo estoy convencido que el 90% de la Fuerza Armada venezolana está contra el régimen de Maduro. Pero lo que pasa es que tiene una presión tan grande de inteligencia, de persecución, de que arrasan las familias en Venezuela. Hay más de 300 militares presos. Pero el 90% de los militares venezolanos en cualquier momento que puedan unirse van a dar al traste con la dictadura madurista. ¿Quién manda hoy en Venezuela? Nicolás Maduro sigue siendo el presidente de facto en ese país. ¿Cómo está el chavismo? ¿Dónde están las grietas? Lo discutimos después de comerciales. Seguimos en Zona Franca, estamos hablando de Venezuela, pero antes de eso quiero mostrarles cuáles fueron las reacciones en las redes sociales al especial que publicamos el 30 de abril y que se repitió ayer sobre las denuncias que hicimos de deforestación en el departamento del Guaviare. Esto es Enredados. Nos enredamos con el especial de Zona Franca sobre deforestación en el departamento del Guaviare, que el martes y el miércoles estuvo muy comentado en las redes sociales. Estas son algunas de las reacciones en Twitter y en nuestro canal de YouTube. @AlonsoArango. Qué buen trabajo. De esa misma forma fue que se legalizó o formalizó el monocultivo de la caña de azúcar en el Valle del Cauca y mire hoy las consecuencias sociales y ambientales, aunque todo esto lo tapan con el supuesto desarrollo industrial. @SuangM. Numeral estado deforestador. Cuando sobrevuelas las selvas del Guaviare, solo se ve ganadería extensiva y palma, muchísima palma, fe de palma y fe de gan calladitos, desplazando campesinos e indígenas. Sebastián Villalba, nuestro canal de YouTube. Muy bueno, vayan por Casanare y Bichada, que eso también está jodido. Allá seguramente estaremos. Y finalmente Juan Olive, también en nuestro canal de YouTube. Unas son las cifras registradas y otras las reales. La situación seguramente duplica lo registrado, pero corrijo un comentario que se refería a que el hecho es importante porque está muy cerca de Bogotá y dice él es importante porque ecológicamente, socialmente, turísticamente y políticamente se está obrando mal, replicando lo que históricamente se ha hecho mal, no porque afecte solamente al centro de Colombia.
Recuerden que el especial está todo completico en nuestro canal de YouTube, que es Canal Red Más. Compártanlo, háganlo viral, usen el hashtag #Estado Deforestador y sigan reaccionando porque esta es una problemática que debe ser visible. Nos vemos mañana con más Enredados. Y ahora sí, seguimos. En Venezuela, ¿quién manda hoy? Esto es lo que dijo el presidente Maduro. Esto es de la noche del 30, de hecho, el día en que no hubo un levantamiento general de las Fuerzas Armadas y el presidente obviamente se sentó con los generales de las Fuerzas Armadas. La gran mayoría, el 80%, sépalo Venezuela, sépalo el mundo, el 80% de los profesionales militares y policiales que fueron convocados a las 3:30 de la mañana al distribuidor Altamira fueron convocados bajo engaño, cuando se dieron cuenta que esto era intento de un golpe de Estado o de una escaramuza de golpe de Estado y dijeron no, nosotros no participamos de esto. ¿Qué, Raúl? Es que a eso voy. O sea, ¿qué están haciendo los cubanos? Entonces, ¿para qué le estoy enviando yo petróleo si soy Maduro a esa gente? Si pueden engañar a este poco muchachos y casi montar un golpe de Estado. Es una locura totalmente. Pero el hombre está ahí. Sí, hay quien dice que ¿quién manda en Venezuela? El que levanta el teléfono en Miraflores. Ese el que está ahí mandando ahí. Sin duda que, bueno, además esa imagen, eso fue trucado, ese video que está ahí. Hay una cantidad de detalles que luego te los vamos a enviar para que veas que cómo arreglaron todo eso. Fue solo... Yo en algún momento temí que fueran a poner otra vez a Bradley Cooper. Como un francotirador, lo tienen que ver si no lo han visto en uno de los videos que pone el ministro de Comunicaciones, Jorge Arriaza, como prueba de los actos de saboteo de la infraestructura eléctrica. Aparece Bradley Cooper, el actor estadounidense, de un clip de una película. Pero esa vaina, se lo cree alguna gente, es decir... No, por supuesto. Hay un ministerio de propaganda en Venezuela muy eficiente en ese sentido, ¿no? Goebbels, Jorge Rodríguez, ¿no? Psiquiatra, pero maligno, que es el que maneja toda esta situación de engaño a la población, de repetición permanente de mentiras. Claro, y durante lo del 30 no había la sensación de que la gente estuviera informada de nada. Es decir, el sistema de desinformación, de propaganda y de cerrar los canales de información funciona y funciona en contra hasta ahora de la oposición. Es decir... Claramente, o sea, digamos, sigue mandando Maduro, o sea, es evidente. Claro, sí, se le limita la capacidad de acción. El hecho, por ejemplo, de que no pueda meter preso a Guaidó como quisiera, quiere decir, digamos, que no está mandando como que se le ha limitado. Entonces, tal vez esta es una pregunta obvia, pero ¿por qué no meten preso a Guaidó? Porque yo creo que si meten preso a Guaidó, yo creo que ellos en el razonamiento de ellos, la intervención militar es inevitable. Yo creo que eso es lo que ellos temen y por eso Guaidó todavía es intocable. Y yo creo que va a permanecer intocable. Es decir, y aquí le estaría yo dando la razón al presidente Iván Duque, es que el cerco diplomático no es absolutamente inane. Es decir, si... No, yo creo que el cerco diplomático sirvió, pero creo que lo que tenemos que enfrentarnos a una realidad. Estamos frente al hecho de la ley económica de los beneficios decrecientes. Ya el cerco diplomático logró lo que logró. ¿Qué más puede lograr ahora? Yo creo que el Grupo de Lima se agotó. Mañana es reunión del Grupo de Lima. ¿Qué declaración más puede hacer el Grupo de Lima que no sea una declaración de condena, de lamentar, o sea, ya, digamos, ya no hay para dónde ir? Yo creo que tuvo su impacto, así como las sanciones también lo tuvieron, pero creo que ya de aquí en adelante lo que se pueda ir ganando es cada vez menos. Hay una reunión interesante entre Mike Pompeo y Sergei Lavrov la próxima semana en Finlandia. Tal vez esos son los nuevos escenarios donde, digamos, podríamos estar más cerca a un tipo de negociación de alto nivel que pueda abrir una resolución. Sí, por eso Venezuela representa sin duda alguna para Rusia un elemento de negociación. Están Ucrania y todos estos
situaciones en las cuales ellos pueden poner en la mesa a Venezuela, ¿no? Vamos a negociar esto. Exacto. Y no les importa absolutamente nada, porque en definitiva así es el juego político. Así es. Así es. Claro, pero cualquier negociación que salga de una mesa entre Mike Pompeo y Sergei Lavrov va a ser absolutamente decepcionante para los espectadores de la situación venezolana. No solo los espectadores, también los participantes. O sea, ¿qué políticos dentro de la clase política venezolana van a ser los que realmente formarían ese gobierno de transición o de unión o como se le quiera ¿Usted está llamar? listo para sentarse con Padrino? Mira, cuando estaba la guerra de Vietnam, se estaban matando en Vietnam y estaban haciendo negociaciones en Europa. Bueno, en definitiva, eso es la negociación, pues tú tienes que ceder en algunos momentos. Claro. Pero sentarse en una mesa de transición. De transición, por supuesto. Donde Vladimir Padrino podría seguir siendo el ministro de Defensa. Lo que pasó con Pinochet. Pinochet fue ministro de la Defensa de la democracia en Chile. Y estuvo el tiempo que quiso, senador vitalicio, después de tener tras de él una estela de muertos impresionante. Sí, no, mira, yo volviendo un poquito al comentario de Guaidó, yo creo que hay otro factor también que ha afectado el hecho de por qué el gobierno no ha ido tras él, ¿no? Y en parte sí es el componente de Estados Unidos, pero en parte es que la estrategia del chavismo por mucho tiempo ha sido que se debilite la oposición sola. Yo no tengo por qué crear víctimas, ya he creado suficientes, sino la idea es que si este muchacho no logra el poder entre 6 meses, se va a desinflar la gente. Claro. Y ahí ya ya luego nos encargamos de vaciar la Asamblea Nacional, lo que sea que quieran hacer. Pero yo creo que esa es parte de la estrategia, que quizá no esperaban que se creciera tanto el muchacho, es otra cosa, pero están igual jugándole al tema del tiempo, ¿no? Yo creo que eso es importante hacerlo notar. Y el muchacho ya dejó de crecer. Además, a juicio de muchos, sí. A juicio de Parece muchos estar decreciendo. Exacto. Eso es cierto, pero también el tema es que para poder tú empujar al chavismo hacia una esquina, tú, tanto como oposición o Estados Unidos, tienes que convertirte en un actor tanto o más peligroso que el mismo chavismo, porque si no el chavismo no te va a creer, el chavismo no te va a creer. Tiene que haber una amenaza creíble. Exacto. Me queda una pausa de comerciales, volvemos con conclusiones y con un muy polémico comentario que hace nuestro embajador en la OEA, el señor Alejandro Ordóñez, acerca de la migración de venezolanos. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, hablamos de Venezuela, que no solamente es política internacional, es obviamente por la posición de Colombia política nacional y porque nuestro embajador en la OEA, el exprocurador Alejandro Ordóñez, dijo lo siguiente en la Asamblea General. La dictadura de Nicolás Maduro, como bien lo explicaron los profesores que acaban de intervenir, hace parte de una agenda global para irradiar en la región el socialismo del siglo XXI. Para ello, la migración y las alianzas transcontinentales son parte de la estrategia para concretar ese propósito. Y ante la irradiación de los comentarios del embajador en la OEA, tuvo que responder hace poco el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo. Con respecto a las declaraciones del señor doctor Alejandro Ordóñez, embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos sobre el fenómeno migratorio proveniente de Venezuela, debo reiterar que ese fenómeno migratorio obedece a la tiranía de Maduro. Y si alguien está irradiando socialismo del siglo XXI en este panel es el señor Germán Ferrer, fundador del Partido Socialista Unido de Venezuela. No, yo creo que lo que ocurre en Venezuela es la negación pues, a todo ese discurso que hubo inicialmente de un país de inclusión, de progreso, de solidaridad, todo lo contrario, o sea, devino en este momento en una banda delictiva. Pero y entonces, venga, Germán, Colombia ha recibido, tenemos hoy una nueva cifra de Migración Colombia, 1.300.000 venezolanos en más o menos 4 años que lleva el proceso de migración fuerte. Y esto, ¿usted cómo ve la reacción de Colombia como país, como gobierno a esa migración? No, yo creo que tenemos que agradecerle infinitamente la solidaridad que nos ha dado Colombia a todos los inmigrantes venezolanos y bueno, agradecemos pues tanto al pueblo como al gobierno de Colombia esa recepción que nos han dado aquí en Venezuela, en Colombia,
bueno, que nos han posibilitado pues, salir de la tragedia que está viviendo nuestro pueblo. Sí, digamos que fue una reacción muy rápida del canciller ante es que el verbo es irresistible, la irradiación del socialismo del siglo XXI generó una rectificación, digamos que maquillada como una ratificación, pero fue una rectificación, Laura, que usted la tiene con una sonrisa incontrolable en los labios. Pero no, a mí lo que me pareció lo que dijo Ordóñez me pareció que es una manifestación que se presta para la xenofobia y la verdad que no hay razón para eso, porque Colombia realmente con todas las dificultades que tiene, con tal número de migrantes venezolanos como está recibiendo, yo creo que Colombia lo está haciendo muy bien con todas. Entonces me daba lástima que borraran con una mano lo que hacen con la otra. Sí. Y yo creo que tenemos que agradecer, Daniel, de que no hay ninguna fuerza política todavía en Colombia, y digo todavía y toco madera y espero que eso no aparezca, que le apueste a un discurso xenófobo. Sí. Bueno, yo tocando sobre ese comentario, lo que hablábamos antes de regresar es que la preocupación es que ese nivel de xenofobia vaya ascendiendo del nivel local eventualmente a nivel de política nacional, como ha ocurrido en cantidad de países cuando hay este tipo de dinámicas, ¿no? Tenemos una buena prueba ahorita en elecciones regionales, ¿no? Exacto, eso va a ser interesante verlo, pero el comentario, ese comentario pues obviamente no inspira mucha confianza viniendo de los altos niveles de donde ha venido. ¿no? Lo que pasa es que viene una persona que tiene un nivel de sectarismo ideológico, digamos que tiene pocos paralelos aquí en este país. Sin embargo, está saliendo de su boca y es preocupante, ¿no? Pero el otro punto que quería tocar sobre el tema del socialismo del siglo XXI, mira, yo creo que es importante entender que la etiqueta de socialismo del siglo XXI es una etiqueta que se le ha puesto a lo que se le ha llamado durante los últimos 100 años de historia petrolera en ese país, mal manejo de los recursos petroleros. Sí hubo gente que se benefició de misiones cuando eran bien manejadas, algunas que fueron sostenibles durante un periodo corto de tiempo, pero al final de cuentas esto es un mal manejo. Este es un país que jamás ha ahorrado su riqueza petrolera ni la ha invertido para el futuro y eso tiene que cambiar ya sea hoy o en un gobierno de transición. Y eso está muy bien contado en el libro Cuando se jodió Venezuela. De verdad, es un libro donde uno entiende un poco la mentalidad y los factores culturales detrás de los problemas de la política venezolana. Yo les quiero dar a ustedes las gracias por habernos explicado esta noche tantas cosas. Nos quedamos sin predicciones, pero creo que nadie sabe lo que va a pasar en Venezuela y eso es lo más sincero que podemos decir. Muchas gracias, gracias a ustedes. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.